Lo que hemos pretendido al montar esta exposición es acercar al gran público a un poeta de muy difícil comprensión como es Luis de Góngora. Luis de Góngora es uno de los grandes poetas, no solamente de la literatura española, sino de la literatura universal, que ha influido en trayectorias creativas de otros países y, por supuesto, de todo lo que se ha escrito en poesía en lengua española, tanto en España como en Hispanoamérica. Entonces, ese propósito de acercar al gran público la obra de Góngora se plasma en una exposición estructurada en 4 grandes bloques. Bien, el primer bloque es un bloque de contextos de todo tipo, literarios, históricos, geográficos, sobre su representación iconográfica, y aquí tendríamos la primera sección. Es una sección sobre los libros que hechizaron a Góngora, o sea, son aquellos libros que contribuyeron a su formación como poeta. Son básicamente 3 tradiciones: la tradición latina, de la cual se exponen 3 volúmenes, la tradición toscana, y aquí tenemos la representación de la poesía lírica y también de la épica, obras tan importantes como el Orlando Furioso de Ariosto o la Jerusalemne Liberata de Torquato Tasso. Y por último, en la segunda vitrina, tendríamos el contexto literario, pero en la tradición castellana. Autores castellanos que él leyó, empezando por Juan de Mena, cordobés, y terminando por otro cordobés como Luis Carrillo y Sotomayor, autor de la fábula de Asis y Galatea, que influirá decisivamente en su fábula de Polifemo y Galatea. Y, como no, autores centrales de la tradición renacentista como Garcilaso de la Vega o Fernando de Herrera. La segunda sección del bloque de contextos se titula Aquel sol invernal de la grandeza. Es un verso de Cernuda en un poema que le dedica en su libro Como quien espera el alba a Góngora. Aquel sol invernal de la grandeza son los nobles y las personas del clero que están relacionadas con la vida de Góngora. Y habría que empezar, dentro de los nobles, por su grado más alto, que son los monarcas. Hemos querido exponer aquí a los 3 monarcas que tienen relación con la vida de Góngora: Felipe II, Felipe III y Felipe IV. Recordemos que él fue, cuando se traslada a Madrid en 1617, capellán real, primero de Felipe III y luego de Felipe IV. Y no olvidemos que ese famoso soneto, Sacros, altos, dorados chapiteles, que está dedicado al Escorial, pues termina con una alusión a Felipe II, al quien califica de Salomón II. Bien, la tercera sección del bloque de contextos se titula Viajes y poesía, porque aunque Góngora se dedicó a las tareas del cabildo catedralicio durante gran parte de su vida, no desaprovechaba ocasión para viajar fuera de la ciudad. Y luego pues vivió también en Madrid a partir de 1617, desde 1617 a 1626. Todos estos viajes a distintas ciudades de España dejan una huella muy clara en su poesía, y su actitud ante las ciudades suele ser doble. Por una parte, las elogia, algunas de ellas, como por ejemplo Toledo, que aparece como localización de su única comedia completa, La firmeza de Isabela, o Granada. Hace un temprano viaje a Granada en 1585 y le dedica un famosísimo romance, Ilustre ciudad famosa. Por supuesto, hay otra actitud ante las ciudades, que es la del vituperio. Y Góngora siempre va a vituperar, va a atacar satírica, burlescamente, a todas aquellas ciudades que tienen relación con el poder. Esto lo hará con Valladolid, que recordemos fue corte desde 1601 a 1606, y dirá cosas como Valladolid de lágrimas sois valle, o dirá que Valladolid es un valle de olor, o escribirá aquella famosa composición que comienza ¿qué lleva el señor Esgueva? Yo os diré lo que lleva. Podemos imaginar lo que llevaba el río en aquella época. Y luego, por supuesto, hay 2 grandes lienzos que nos representan a Madrid. Un lienzo de la Plaza Mayor y otro lienzo que sería la vista del Alcázar desde el puente de Segovia. No olvidemos que Góngora estuvo relacionado con el Alcázar, ya que fue capellán real de Felipe III y Felipe IV. El Alcázar ahora, como bien sabemos, no existe porque se quemó en el siglo XVII, pero en su lugar hoy tenemos el Palacio Real. Este es el Madrid visto desde el puente de Segovia. Hay otros planos en grabados de la época, como este de Córdoba, o un plano del Larache, que es una plaza del norte de África. Góngora no estuvo en el norte de África, pero sí tiene importantes composiciones dedicadas a la toma del Larache. Aquí tenemos una de las joyas de la exposición. Se trata de un dibujo de un topógrafo
y dibujante flamenco, Anton van de Wingaerde, que va recorriendo distintas ciudades de Europa y haciendo los dibujos muy pormenorizados, con muchísimo detalle de cada ciudad. Entonces este hombre llega a Córdoba en 1567 y dibuja este magnífico plano de la ciudad, o vista más bien, es una vista de la ciudad, que es además la Córdoba de cuando Góngora era un niño, ya que la pieza está fechada en 1567, Góngora tenía en esa fecha 6 años. La relación de Góngora con Córdoba es fundamental, no solo porque naciera y muriera aquí. Como se ha dicho con frecuencia, la poesía de Góngora no se puede entender sin Córdoba, igual que Córdoba tiene en Góngora, podríamos decir, el alma de su patrimonio histórico, artístico y literario. Quizás junto a la mezquita y Medina Sara es una de las grandes figuras históricas de la ciudad. Y claro, no olvidemos ese homenaje que el propio Góngora le dedica a Córdoba cuando hace un viaje a Granada en 1585 y a mitad de camino está a punto de llegar a Córdoba y escribe el famoso soneto que comienza: «Oh excelso muro, oh torres coronadas de honor, de majestad, de gallardía». La devoción de Góngora a su ciudad es tal que ese soneto termina del siguiente modo. Los dos últimos tercetos dicen así: «Si entre aquellas ruinas y despojos que enriquece Genil y Dauro baña», se refiere a Granada, «tu memoria no fue alimento mío, nunca merezcan mis ausentes ojos ver tu muro, tus torres y tu río, tu llano y sierra, oh patria, oh flor de España». Es un hermoso homenaje que un Góngora muy joven, solo con 24 años, le dedica a su ciudad. La iconografía del rostro de Góngora no es muy abundante, pero en esta exposición hemos querido recoger 3 manifestaciones de esa representación de su rostro. Por una parte, una réplica del siglo XIX basada en un modelo original perdido del escultor del XVII Antonio Herrera Barnuevo. También tenemos un grabado, que es el grabado que se reproduce en las lecciones solemnes de Pellicer en el año 1630, que se debe a un grabador llamado Jean de Courbet. Y por último tenemos la copia del famoso retrato de Velázquez pintado en 1622. Es una copia anónima muy buena y del mismo siglo en que se hizo el original, del siglo XVII. Son imágenes del poeta que nos lo presentan, casi todas ellas ya en edad avanzada. Pero esa imagen, quizá un poco hosca, arisca, casi antipática, está desmentida totalmente por la vitalidad, por el epicureísmo, incluso el lucrecianismo de su poesía. Podríamos decir que el bloque de contextos concluye con lo que sería la joya y la alhaja de los manuscritos gongorinos. Góngora muere en 1627 y en 1628 está fechado el llamado manuscrito Chacón, en 3 volúmenes. Este manuscrito tiene una importancia cardinal, no solo porque es una joya caligráfica, es un manuscrito pero preparado a forma de libro, impreso, parece letra de molde, todo, los márgenes, los adornos, el tipo de letra, la alineación de la letra, todo es perfecto como si fuera un libro impreso, pero es una obra única, manuscrita. Y aparte tiene un valor de tipo para la investigación, de tipo poético, porque este manuscrito fue supervisado en su elaboración por el propio Góngora, mientras que Góngora residía en Madrid. Con lo cual tenemos organizada la obra de Góngora e incluso, y esto es lo más importante, fechada. De manera que al tener las fechas que el mismo poeta sancionó, pues podemos hacer un estudio de su evolución cronológica desde el punto de vista estilístico, desde el punto de vista temático. Esto no lo tenemos con otros poetas del siglo de oro. Los filólogos tenemos normalmente que fechar los poemas, saber si fueron escritos en su juventud, en su madurez, en su vejez, pero en el caso de Góngora tenemos este importante instrumento, el más importante de sus manuscritos, el Chacón. Dentro de los 4 bloques en que se estructura la exposición, este sería el segundo: motivos cotidianos, poemas estelares, mitos inagotables. Se trata ahora, más allá de los contextos de época, acercar al gran público la figura de Góngora, pero penetrando en lo que serían los tópicos que se repiten constantemente en su poesía. Uno de ellos, la música, lo pastoril, lo cinegético, o sea, todo lo que tiene que ver con el mundo de la caza. Pero también, sin olvidar que sus grandes poemas, sus poemas estelares, que básicamente son 3,
El Polifemo de 1612, las Soledades, que se escriben más o menos por esa fecha, pero tienen un largo proceso de composición y se empiezan a difundir en 1613, y la Fábula de Píramo y Tisbe, que es de 1618. Pues bien, estos poemas están muy estrechamente vinculados con los mitos clásicos. En la primera vitrina hemos visto una edición de las Metamorfosis de Ovidio, que era considerada en la época como la Biblia de los poetas, porque los poetas acudían a ese repertorio de historia para nutrirse en la composición de sus poemas. En este caso vamos a ver las tres grandes obras vinculadas a los mitos que aparecen en ellas. En esta sala, la más amplia de la sede Vincorsa, tendríamos la representación de algunos de los mitos que aparecen en los tres grandes poemas. En primer lugar, la Fábula de Polifemo y Galatea de 1612, y tenemos ahí un cuadro de Charles de la Fosse, un óleo sobre lámina de cobre, propiedad del Museo del Prado, donde vemos cómo en la parte superior derecha se representa a Polifemo con tres ojos. Era una manera de representar al cíclope, a veces con un solo ojo, pero en otras ocasiones con los dos ojos normales y encima en la frente un tercer ojo. Luego tenemos dos lienzos, dos óleos sobre lienzo que representan mitos que aparecen al principio y en otras partes también de la obra de Góngora, pero sobre todo al principio de las Soledades. El mito de Ganimedes, Zeus, disfrazado de águila, rapta al joven Ganimedes, que está cazando con su perro, ahí queda el perro abajo, un poco triste, ¿no?, como se ve, y el mito de Narciso, el enamorado de sí mismo que se refleja en el espejo del estanque. Por último, estos tres óleos que vienen del extranjero, uno viene de Holanda, otro de Italia y otro de Francia, representan el mito de Píramo y Tisbe, los amores desgraciados de Píramo y Tisbe. La historia es un poco larga, pero abreviando diríamos que Píramo llega a una cita con Tisbe, ve el manto de ella que está manchado de color rojo, piensa que ha muerto, devorada por una leona que huye mientras por allí, ahí se ve la leona al fondo de ese cuadro pequeño, y decide darse muerte con su propia espada. Cuando Tisbe vuelve y ve a su amado Píramo muerto, con la misma espada también se quita la vida. Aquí vemos esa representación del mito en estos tres óleos. Al llegar a esta sala verde, concluimos nuestra visita del segundo bloque, motivos cotidianos, poemas estelares, mitos inagotables. Es una sala dedicada a mitos, otra vez como Polifemo y Galatea o como Píramo y Tisbe, pero en este caso se recogen sobre todo grabados y dibujos. Y luego tenemos algún lienzo como este de la historia de Ero y Leandro, al que Góngora le va a dedicar varios poemas importantes, o el rapto de Proserpina o la caída de Faetón. Con eso se concluiría el segundo bloque y pasaríamos a lo que será en esta sala estrecha pero muy importante, el Sancta Sanctorum de esta exposición. Este es el tercer bloque de la exposición, que lleva por título Aquel que tiene de escribir la llave, el triunfo de Góngora en el siglo XVII. Aquel que tiene de escribir la llave son palabras del propio Cervantes dirigidas a Góngora. En esta vitrina se expone lo que sería la transmisión manuscrita de la poesía de Góngora, o sea, aquellos manuscritos importantes, exceptuando el Chacón, que es el más importante de todos y que hemos visto antes, donde se recoge poesía suya. En esta época, en la época de Góngora, la poesía se difundía de esta manera. No era tan fácil editar e imprimir un libro como hoy día. Entonces, esta vitrina tiene importantísimas piezas. La mayoría de ellas vienen de la Biblioteca Nacional. Por ejemplo, este es uno de los manuscritos más antiguos, que es el Cancionero de Gabriel de Peralta, un cordobés que va recogiendo piezas poéticas en su manuscrito y, por ejemplo, está abierto por la página donde aparece un famoso poema de Góngora, que es un retrato suyo, que comienza: «Hanme dicho, hermanas, que tenéis cosquillas de ver a quien hizo hermana marica». Y luego, aparte de los volúmenes de la Nacional, manuscritos de la Nacional, tenemos dos importantes manuscritos de la Real Academia Española de la Lengua, especialmente este manuscrito, Poesías de autores andaluces, del siglo XVII, que nos ofrece una gran ventaja para el estudio de Góngora, puesto que recoge lo que sería la versión primitiva, una especie de primerísima versión primitiva de las Soledades de Góngora. Con lo cual, al estudiar este manuscrito en relación con la versión definitiva, podemos
calibrar hasta qué punto Góngora introduce una serie sistemática de modificaciones desde sus borradores hasta la versión definitiva de sus poemas. Esta vitrina contiene obra de Góngora que se difundió de manera impresa. O sea, corresponde frente a la otra, que es la transmisión manuscrita, cómo se leyó a Góngora en manera manuscrita. Aquí podemos ver cómo se leyó a Góngora en volúmenes que salieron de la imprenta. Se suele decir con ignorancia y atrevimiento que Góngora no publicó sus obras en vida. Claro, no publicó sus obras completas o casi completas, pero sí hay poemas sueltos que va publicando durante toda su vida. Muere en 1627, en mayo, y ya en diciembre de 1628 aparece lo que será la primera edición de sus obras casi completas, obras en verso del Homero español, un volumen que no cita en la portada para nada a Góngora, obras en verso del Homero español. Aparecerán apelativos de ese tipo en otras obras de Góngora, el Homero español, Píndaro andaluz, Cisne andaluz. Nunca deberíamos olvidar que las innovaciones poéticas de Góngora, cuando difunde en Madrid sus grandes obras revolucionarias, el Polifemo y las Soledades, originan un debate que se convierte en el más importante debate sobre poesía lírica en la historia de la literatura española. Esto sucede en torno al año 1613 y años posteriores. En esta vitrina se exponen los documentos de esa tormenta, de esa polémica, que incluyen cartas o tratados o comentarios a su propia obra. Y luego las Soledades son presentadas en la corte con unas advertencias de Andrés de Almanza y Mendoza. Inmediatamente empiezan a ser vituperadas. Por ejemplo, el sevillano Juan de Jáuregui escribe el antídoto contra la pestilente poesía de las Soledades, e inmediatamente después varios eruditos, amigos de Góngora, algunos de ellos, empiezan a defenderlo. Por ejemplo, Francisco Fernández de Córdoba con su examen del antídoto, o Pedro Díaz de Rivas con los discursos apologéticos. La polémica continúa en otros, casi la mayoría de estos textos son manuscritos, la polémica continúa, como digo, y luego la poesía de Góngora es tan radicalmente nueva que es comentado en vida, como si se tratara de un clásico latino o como si se tratara de un poeta como Garcilaso de la Vega. Los comentarios de Garcilaso son posteriores a su muerte, pero a Góngora se le va comentando estando todavía vivo a partir de 1613. Todo esto figura en distintos manuscritos y finalmente es recogido en impresos que contienen la obra de Góngora, pero con aclaraciones literales casi verso a verso. Son, por ejemplo, los comentarios de Pedro Díaz de Rivas, José Pellicer, García de Salcedo Coronel o Salazar Mardones. Todos estos textos están expuestos también en la segunda hilera de esta vitrina. Como no, está una de las grandes figuras de la lírica colonial, en este caso mexicana, que es la monja Sor Juana Inés de la Cruz, Juana de Asbaje, Sor Juana Inés de la Cruz, que escribe gran parte de su poesía en la segunda mitad del siglo XVII imitando a Góngora. Se exhibe aquí el segundo volumen de sus obras, que contiene quizás su poema más ambicioso e importante, una extensa silva como las Soledades, de 975 versos y que lleva por título Primero Sueño. Como dice la primera página de este poema, esto lo escribió la madre Juana Inés de la Cruz imitando a Góngora. Llegamos ahora al final de la visita, cuarto y último bloque de la exposición, la galaxia de Góngora en el siglo XX. Si Góngora es imitado de una manera furibunda durante el siglo XVI ya, y también el XVII y gran parte del XVIII, tanto en España como en América, el siglo XX también es un siglo gongorino. El siglo XX es el siglo en el que, por ejemplo, los estudios sobre Góngora se ponen a la altura de su magnitud como poeta. Y no olvidemos que una de las más importantes generaciones de poetas españoles, la llamada generación del 27, se llama precisamente así porque conmemoran los 300 años de la muerte de Góngora. Aquí se inicia la primera sección de la galaxia de Góngora en el siglo XX. Esta pequeña sala está dedicada a la generación del 27, la generación del 27 que prepara un homenaje a Góngora en el Ateneo de Sevilla y que se celebra en diciembre del año 1927. Así que en estas dos vitrinas podemos ver piezas realmente conmovedoras.
porque podemos ver manuscritos autógrafos, o sea, de la letra original de Lorca, esa es la letra de Lorca, esta es la letra de Lorca, o de Luis Cernuda, en esa libreta Góngora y el gongorismo, o también la letra original, el manuscrito autógrafo de la Soledad Tercera de Rafael Alberti. Incluso podemos ver en una carta enviada por varios miembros de la generación del 27, en enero de 1927, la firma de 6 de estos poetas. Las paredes están ilustradas con retratos, la mayoría de ellos de Gregorio Prieto, de autores como Miguel Hernández, Luis Cernuda, Dámaso Alonso. Tenemos aquí 3 hojas de la conferencia que Lorca dio sobre Góngora, titulada La imagen poética de Góngora, compuesto en el año 1926. Ese es un texto fundamental para entender a Góngora. Los poetas llegan mucho antes incluso que los eruditos y que los filósofos, y claro, estamos hablando de Lorca, un autor de gran penetración y de gran intuición. Y aquí lo que hace es un estudio de la metáfora en la poesía de Góngora. Como ya dijo Aristóteles, la metáfora es lo que distingue al verdadero poeta. Lorca, mucho antes de otros estudios posteriores, más sesudos, incluso más plomisos, con verdadero lenguaje poético, aunque en prosa, nos habla de esa clave de la poesía de Góngora, desgraciadamente tan poco estudiada incluso ahora, que es la metáfora. Aquí tenemos algunas piezas imprescindibles para comprender lo que fue la recepción de Góngora, la recepción creativa de Góngora en la generación del 27. Todas son imitaciones creativas de Góngora. Por ejemplo, este manuscrito original de Rafael Alberti, que es de su poema Soledad Tercera, en continuación y en imitación de las soledades de Góngora. Este manuscrito de la Soledad Tercera pasa luego a su libro Cal y Canto, del cual se exhibe aquí la primera edición. Y tenemos otra vez a García Lorca, pero en este caso con un poema, su poema de homenaje a Góngora, Soledad Insegura. Ahí está el poema completo, es un manuscrito autógrafo. Y luego otros impresos, por ejemplo, La fábula de X y Seda, de Gerardo Diego, o Perito en Lunas, de Miguel Hernández, que es el libro más gongorino del poeta de Orihuela. Cernuda, su libro Como quien espera el alba, con ese importantísimo poema titulado Góngora y que comienza el andaluz envejecido, que tiene gran razón para su orgullo, el poeta cuya palabra lúcida es como diamante. Y también otros autores posteriores como Pablo García Baena o Pere Allín Ferrer. Después de la recuperación que la generación del 27 hace de Góngora, este poeta se convierte en una figura central del siglo XX. Por eso no puede extrañarnos que cautivara incluso al mismísimo Picasso. A mediados del siglo XX, en el año 1948, Picasso selecciona 20 sonetos de Góngora y los transcribe con su propia letra. Esto constituye un importante homenaje a Góngora ya a mitad del siglo XX. A veces esos sonetos transcritos con la letra de Picasso aparecen adornados con varios dibujos suyos que aparecen a izquierda, a derecha o en los márgenes de los sonetos, y también tenemos pues un retrato que es un aguafuerte que se basa obviamente en el de Velázquez del año 1622. El triunfo de Góngora en el siglo XVII rebasó las fronteras españolas y llegó a América, pero cuando verdaderamente triunfa Góngora en América es en el siglo XX. La literatura hispanoamericana del siglo XX es posiblemente el siglo de oro de la literatura hispanoamericana. Nosotros tuvimos el nuestro en los siglos XVI y XVII y la literatura hispanoamericana lo tiene en el siglo XX. En esta vitrina se intenta recoger ese influjo de Góngora no solo en la poesía, sino en el ensayo y en la novela, en la gran novela latinoamericana del siglo XX. Borges, que en el año 1986 muere y un año antes publica su último libro poético, Los Conjurados. En Los Conjurados hay un explícito homenaje a Góngora en un poema que lleva el título del poeta de Córdoba. Es un poema donde él habla de que Virgilio ha hechizado a Góngora, Virgilio y el latín.
La influencia de Góngora en la literatura hispanoamericana no se limita a la poesía. Es tan grande que hay todo un movimiento llamado neobarroco, esencialmente narrativo, con autores como Alejo Carpentier, por ejemplo. Recordemos su concierto barroco, como una obra de estilo característicamente como un remozamiento del barroco, un estilo muy semejante a esa complicación sintáctica que vemos como una de las características de la poesía de Góngora. Con esta sección de la exposición hemos pretendido poner en relación la obra de Góngora con determinados conceptos y ellos relacionarlos a la vez, vincularlos con obra plástica, especialmente pintura, fotografía, escultura del siglo XX. El Tricuatropatas de Luis Gordillo, que viene del Museo Reina Sofía, del Centro de Arte Reina Sofía, y que está relacionado con el concepto de peregrinaje, errancia, camino, que es tan característico de las soledades. Una atractiva representación actual del conde duque de Olivares, con guantes de boxeo rojos, como defendiendo la poesía de Góngora como la defendió en vida, ya que era uno de sus principales admiradores, o las nuevas formalizaciones del viejo mito de la Bella y la Bestia, que habíamos visto en el Polifemo. Aquí tenemos una fotografía, La Bella y la Bestia, de Eugenio Recuenco, y en otra sala está expuesto el cartel original de la película de Jean Cocteau del mismo título, La Bella y la Bestia, de los años 40. Una escultura titulada Laberinto, de Josep María Subirats, y una escultura en piedra de Galatea. Durante todo el siglo XX se estudia a Góngora de manera continuada. La filología del siglo XX se pone a la altura de la magnitud estética del poeta de Córdoba. Y así podemos comprobar en esta pequeña sala cómo hay todo un trabajo humilde de los filólogos, de los profesores e investigadores, para que se pueda leer a Góngora con claridad, con fiabilidad, intentando hacer ediciones de todas sus obras, incluso de sus obras completas. Primeras ediciones como la de Fulcher del Bosc, del año 21, otras ediciones como la de los hermanos Millet, de las obras completas, y ediciones parciales como la de Alfonso Reyes del Polifemo, o Damaso Alonso de las Soledades, o Robert Jan de las Letrillas, Viruté Siple Jausqueté de los Sonetos, ediciones más recientes del teatro, otra, la más famosa y la mejor de las Soledades, que es la de Robert Jan, que es muy reciente, del año 94, y por supuesto la magna edición crítica de los romances en 4 volúmenes de Antonio Carreira. En estas otras 2 vitrinas lo que tenemos son los estudios críticos, las obras o ensayos de interpretación sobre la poesía de Góngora, concretos sobre determinados poemas, como el estudio de Vilanova de las fuentes y los temas del Polifemo de Góngora, o estudios más generales como la biografía de Góngora del año 25 de Miguel Artigas, estudios sobre la influencia de Góngora en América, en Portugal. Bien, una muestra mínima de todo un trabajo activo de investigación sobre Góngora, que concluiría pues en la gran obra de Robert Jan, la obra poética de Luis de Góngora, de momento la obra de conjunto más importante sobre Góngora, que es del año 67, que se tradujo al español en el año 87.